La herencia de Dios es de Dios. Dios solo le da su herencia a sus hijos. Dios no le da su herencia a ningún hombre. Dios no le da su herencia al hombre. Dios no le da su herencia a la raza humana. Dios no le da su herencia a ninguna persona miembro de la raza humana. Dios solo le da su herencia a sus hijos. Dios es padre, tiene hijos. Dios es un padre con hijos, a los cuales le da herencia, porque son una familia. Los hijos son familia del Padre, y el Padre es familia de los hijos. Esta es la familia de Dios. Dios solo puede darle herencia a los miembros de su familia. La Escritura dice que carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Que carne y sangre no pueden ver el reino de Dios. La Escritura dice que la carne y la sangre, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. La carne y la sangre es el lenguaje de Dios que Él utiliza para explicarle a la raza humana de que ellos, la raza humana, no pueden heredar el reino de Dios. Solo el reino de Dios es heredado por los hijos de Dios. Dios es eterno. La raza humana no es eterna. Dios es un rey eterno. Tiene un reino eterno, el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a Dios, su creador. Dios es Dios. Dios no es hombre. Dios no pertenece a la raza humana. Dios no es de la raza humana. Dios creó la raza humana, porque Dios es un rey de un reino eterno. Dios es de raza divina. Es una raza diferente a la raza humana. Dios es de un reino eterno, de un reino divino, su reino, del cual Dios es su rey. Dios es de una cultura divina. La Escritura dice que Dios creó al hombre. Dios es de un reino y una cultura avanzada. Una cultura avanzada puede crear una cultura más pequeña para gobernarla. Dios creó al mundo y al hombre, a la raza humana. Dios creó al mundo para que fuese habitado por el hombre. El hombre, la raza humana, fue
creada por Dios y escogida para gobernar sobre el mundo. La raza humana fue creada por Dios para gobernar con Dios, para gobernar sometida a Dios, para gobernar en obediencia a Dios, conforme a su voluntad. Porque el hombre y Dios eran familia. Dios hizo al primer hombre, Adán, alma viviente. Adán está registrado como hijo de Dios, era familia de Dios. Pero cuando Adán pecó, hizo que toda la raza humana y su mundo entraran en un nivel diferente al que estaban antes con Dios. Adán estaba en el nivel que Dios estaba, porque era su familia. Pero cuando pecó, fue echado del paraíso. Fue atrapado en una dimensión terrenal solamente. Antes, como hijo de Dios, Adán, el hombre, podía utilizar su cuerpo, que estaba capacitado para él andar y moverse y ministrar y gobernar en la dimensión espiritual y en la dimensión terrenal. Pero cuando pecó, solo podía gobernar en la dimensión física, en la dimensión natural, en la dimensión terrenal, y estaba separado de Dios. Por eso Dios dijo que el hombre, la carne y la sangre, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, y que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y que la carne y que carne y sangre no heredan el reino de Dios. El reino de Dios solo puede ser heredado por los hijos de Dios, la raza de Dios. Es una raza divina, que son sus hijos, que son su familia. Jesús dijo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. La herencia funciona para los hijos de Dios. Usted tiene que vivir como Dios vive, porque usted es un hijo de Dios. La Escritura dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús dijo a Juan que lo bautizara, porque era necesario que así cumplieran toda justicia, justicia de Dios, justicia del reino de Dios. Por eso Dios, el Padre Celestial, mostró su reino en el Espíritu al profeta Juan, que también era hijo de Dios, para que bautizara a Jesús. El Padre iba a hacer una declaración pública al mundo terrenal, a donde había enviado a su Hijo, a Jesús, el Hijo de Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijo amado. La Escritura dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que tú imites a Dios. Imitar significa hacer como alguien hace. Imitar significa hacer algo como alguien lo hace. Esto habla de formación. Esto habla de educación. Un padre forma a su hijo. La Escritura dice que Dios le dijo a Jacob, hijo de Dios,
Yo soy el formador tuyo. Todo padre introduce a su hijo en una disciplina. La Escritura dice: enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios te enseña a ser hijo de Dios. Dios te enseña a manifestarte como hijo de Dios. Dios declaró que Jesús era hijo de Dios públicamente. Dios escribió: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que tú hagas las cosas que Él hace. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú tienes que actuar como un hijo de Dios, no como un hombre. Los hijos de Dios, recuerda, son los que heredan la herencia de Dios. Los hombres no heredan la herencia de Dios. Por lo tanto, tú no debes actuar como un hombre, porque tu Padre es Dios. Tú eres su hijo. Ya tú no eres un hombre, ahora tú eres un hijo de Dios, a quien Dios le va a dar la herencia, a quien Dios le da la herencia para que la ministre a su favor y para el favor de otros, porque eres su hijo. La herencia solo la reciben los hijos. No la puede recibir un esclavo, no la puede recibir un siervo, no la puede recibir un mayordomo. En el lenguaje de Dios, un esclavo, un siervo y un mayordomo son las siguientes personas. Son personas que están en niveles. Un esclavo, cuando Adán y la raza humana fueron bajados de nivel porque Adán pecó, al Adán pecar, la Escritura dice que por la desobediencia de uno, de Adán, los muchos, es decir, los hijos de Adán, la descendencia de Adán, fue constituida de la siguiente manera: fueron constituidos pecadores. Pecador en el lenguaje de Dios son las personas que están en un nivel de vida diferente al que Dios vive. Dios no es pecador, Dios es santo, Dios no peca, Dios no practica el pecado, no hay maldad en Él. Dios no es malo, ni maligno, ni impío, ni inicuo, ni perverso. Dios es santo, bueno, justo y perfecto. Un pecador es una persona mala, una persona que hace mal. La Escritura dice que un pecador destruye mucho bien. Un pecador es una persona que es enemiga del sistema de gobierno de Dios, es enemiga de la voluntad de Dios y de las obras de Dios, de los hijos de Dios. Un pecador es enemigo de los hijos de Dios. Un pecador es enemigo de la naturaleza de Dios, no se sujeta a la naturaleza de Dios. Entonces, la raza humana fue constituida toda en ese nivel, pecadores. Un pecador es también llamado esclavo. El pecado en el lenguaje de Dios es alguien que gobierna sobre otra persona.
La Escritura dice que si alguien se somete a un señor para obedecerle, es un esclavo. El pecado, cuando Adán pecó, el pecado entró en el hombre, en la raza humana, y convirtió el pecado a la raza humana en esclava del pecado. La raza humana se volvió esclava de concupiscencias, de deseos pecaminosos. El pecado reinaba sobre la raza humana, sobre la naturaleza humana. La naturaleza del pecado fue introducida en la raza humana, llamada la naturaleza pecaminosa carnal. Esa es la naturaleza del pecado. Toda la vida de la raza humana se convirtió en vida de pecadores. Personas que pecan, personas que hacen maldad, iniquidad, impiedad, perversión. Todo pecador es un esclavo del pecado. Y los esclavos no gobiernan. Los esclavos obedecen órdenes de alguien, de un jefe, de un rey, de un gobierno, de un reino. Un esclavo no hereda la herencia de su amo, de su jefe, de su dueño, de su rey, de su señor. Cuando Adán pecó y la raza humana fue constituida en pecadores, sucedió que también se convirtieron todos los humanos, toda la raza humana, en siervos del pecado. Y un siervo obedece a su señor. El señor de los humanos, de la raza humana, era el pecado. Ellos obedecían al pecado que gobernaba en sus miembros, en los miembros de su cuerpo. Un siervo no hereda a su amo, a su dueño, a su jefe, a su señor, a su rey. Un mayordomo es un siervo que es jefe de varios siervos que sirven a un señor que lo gobierna. Pero un mayordomo es un esclavo, un mayordomo es un siervo, y un mayordomo tampoco gobierna. Solo es un esclavo más del gobierno del rey, de ese señor. Un mayordomo es un esclavo, es un siervo, y tampoco hereda. Un hijo de Dios no es pecador. Un hijo de Dios es santo. Una hija de Dios no es pecadora. Una hija de Dios es santa. Por lo tanto, al ser hija de Dios y al ser santa, es libre del pecado por medio de Jesús. Por lo tanto, ya no es esclavo ni esclava, ya no es siervo ni sierva, ya no es mayordomo, es hijo, es hija. Solo los hijos heredan. Los esclavos no heredan. Los siervos no heredan. Los mayordomos no heredan. Por eso Dios dijo, hablando acerca de sus hijos y de la herencia, en Gálatas 4, 1 al 7, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque el hijo, que es un niño, si usted lo compara con un esclavo, el niño que es hijo del dueño, del rey, del señor, del jefe, del amo, tiene algo en común con el esclavo. Ambos pertenecen al gobierno de ese rey, de ese señor, de ese jefe, de ese dueño, de ese amo. Ambos tienen que obedecer al jefe, al dueño, al rey, al señor. Y el niño tiene que obedecer a su padre. La riqueza del niño y la riqueza del esclavo, del siervo, del mayordomo, es una riqueza menor que la riqueza del dueño, del rey, del señor, del amo,
del jefe, del padre de ese niño. La riqueza del niño depende de la riqueza del padre. La riqueza del esclavo depende de la riqueza del jefe, del dueño, de su rey, de su señor, de su amo. La escritura dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero hay una diferencia. Aunque es señor de todo, el niño es heredero, por eso es señor de todo, pero tiene que crecer para saber administrar con sabiduría y poder, autoridad y justicia la herencia que va a recibir de su padre. Solo los hijos heredan al padre, porque son su familia, porque tienen su misma naturaleza, son hechos conforme a su imagen. La escritura dice que somos hechos conforme a la imagen de Cristo. La escritura dice que Dios nos dio herencia porque somos hijos. Si somos hijos, no somos esclavos, ni siervos, ni mayordomos. Somos hijos. Recuerde que fue un hijo de un padre quien le pidió la herencia a su padre. El hijo le dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. No fue un empleado, no fue un siervo, no fue un esclavo, no fue un mayordomo, fue un hijo. El hijo menor y el hijo mayor también podía pedir la herencia de su padre, porque era hijo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Usted tiene derecho a la herencia de Dios, porque es familia de Dios. Usted ya tiene esa herencia. La escritura dice en Efesios 1, 3 al 14, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que Dios nos dio su herencia. ¿A quién? A los hijos. ¿A quién? A los santos. A nosotros, sus hijos, que somos su familia. Ahora usted tiene que administrar con sabiduría la herencia que Dios le dio. Manifiesta tu herencia. Usa tu herencia. Disfruta tu herencia. En el nombre de Jesús. La herencia se disfruta. La herencia se usa. Porque usted la recibe. Dios te la dio. La herencia está en ti. Usted está ligado a su heredad. Usted está ligado a la herencia. Usted está unido a la herencia. La herencia está en ti porque es espiritual. Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. No en un lugar físico. En un lugar celestial. Dios te bendijo en el espíritu. La herencia está en ti. Tú eres el heredero. Cuando tú eres heredero, tú necesitas saber cuál es la herencia que te va a dar tu padre. Dios le dijo a Abraham: mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le mostró a Abraham su herencia. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Dios? Al ser un padre de familia, porque tiene hijos, al tener un hijo mayor, al primogénito, a él
aunque el padre tenga más hijos, al hijo mayor le corresponde una doble porción de la herencia. Lo que el Padre reveló por medio del profeta Elías y Eliseo, cuando dijo el profeta Eliseo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él estaba pidiendo la doble porción de la herencia, la parte de los bienes que le corresponde como hijo primogénito. Recuerde que en Lucas 15 el hijo menor pidió al padre la parte de los bienes que le corresponden y el padre se la dio, le repartió los bienes. El hijo menor recibió los bienes y los usó. El padre repartió los bienes al hijo mayor y al hijo menor, pero al hijo mayor le correspondía una doble parte, una parte doble que a la del hijo menor. La doble porción de tu espíritu. Dios creó el cielo y Dios creó la tierra. Esa es la doble porción de su espíritu. Porción es parte. La herencia, la doble porción de su espíritu que Dios le da a sus hijos, es una doble porción, tiene dos partes, el cielo y la tierra, la herencia celestial y la herencia terrenal. Por eso Jesús, como Hijo de Dios, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa misma potestad tenemos los hijos de Dios. La Escritura dice que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra. Recuerde que Él nos dijo por medio de la Escritura que Él nos daba las llaves del reino de los cielos, las llaves de la casa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Las llaves de la casa de Dios, la herencia celestial. Recuerde que Dios le mostró a Adán, cuando Adán tenía herencia, porque Adán estaba en un lugar y Dios venía. Adán tenía acceso a la doble herencia del Espíritu, al cielo y a la tierra. Jesús le mostró la herencia celestial a un hombre que estaba al lado de él en la cruz, que se arrepintió, que recibió la salvación, que recibió a Jesús como Salvador y que recibió también como heredero, como primogénito, como hijo de Dios, la herencia celestial y terrenal. Jesús le dijo a ese hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, la herencia celestial. Dios le mostró a Abraham la herencia celestial y la herencia terrenal. Dios le dijo que mirara al cielo y que contara las estrellas, porque así sería su descendencia. Dios no le dijo que mirara el polvo de la tierra. Le dijo que mirara el polvo de la tierra, que así sería su descendencia, como el polvo de la tierra, el cual nadie podía contar. Dios le estaba hablando de la herencia celestial y de la herencia terrenal. Recuerde que Dios le mostró a Abraham la herencia terrenal. Le dijo: mira al norte, alza tus ojos. Que lo mirara en el Espíritu. Y mira al norte, al sur, al este, al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La doble herencia, la herencia celestial y terrenal, pertenece a los hijos de Dios. ¿Cómo se usa? Se usa en el Espíritu.
¿Cómo se posee? Se posee por fe. Recuerde que Jesús dijo, si dijeres a este monte, si dijeres a este árbol, Jesús dijo que tú tenías la voluntad para mover las cosas que están en el mundo como tú quieras, que las puedes usar como tú quieras, en el momento que tú quieras, que puedes ponerlas como tú quieras, porque tú eres dueño, que tú eres heredero. Recuerde que Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Donde no había, hizo que hubiera. Eso hace el dueño. Cuando el dueño no tiene algo, lo busca o lo crea. Lo pide. Nosotros, como hijos de Dios, al ser herederos, tenemos que actuar como dueños. Tenemos que poseer nuestra herencia, usar nuestra herencia. Somos dueños. Los dueños dan órdenes. Jesús reprendió al viento y al mar e hizo que apareciera peces. ¿Qué se hizo con los peces? Fue dada a las personas que lo necesitaban. Producía abundancia. Cuando las personas que estaban con Jesús no tenían que comer, Él pidió y convirtió el alimento y el pez y lo multiplicó. Eso puede hacer un dueño. Tiene poder para hacerlo. Da órdenes y las órdenes se cumplen porque Él gobierna sobre la tierra. La tierra le obedece. El mar y el viento y el mar, cuando Jesús les habló, lo reprendió, actuó con autoridad, actuó como dueño. Al reprenderlos, le obedecieron. Decían de Jesús, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El viento y el mar obedecieron a Jesús, pero el mar produjo una corriente para traer lo que necesitaba Jesús. Muchos peces, no pocos peces, no un pez, no la cría pequeña de los peces, sino una cosecha de peces aptos para comer, para saciar la necesidad de personas que necesitaban, que tenían hambre. Eso hace un dueño. El mundo, la tierra, el cielo, la tierra te obedecen. Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en el cielo, la tierra te obedece, el cielo te obedece, porque tú eres el dueño. No te obedece porque gritas, no te obedece porque tienes rabia, no te obedece porque te quejas, no te obedece porque criticas, te obedece porque eres el dueño. A veces el dueño habla, a veces solo hace un gesto de orden para que se cumpla su orden. El dueño manda sobre la herencia le obedece, el cielo te obedece, la tierra te obedece. Jesús dijo y pasaba todo lo que quería sobre la tierra. Jesús dijo a los hombres, quitar la piedra, y quitaron la piedra. Cuando buscó fruto de una planta y no halló fruto, dijo, nunca jamás nazca fruto de ti, y al instante esa planta se secó.
Jesús dijo, si dijeres a este monte, si dijeres a este sicomoro, si dijeres a este árbol, la herencia te obedece, porque este mundo es un mundo movible. Tú lo puedes mover porque es tu casa. Una casa tú la redecoras. Colocas una cosa en este lugar y después la puedes poner en otro lugar. Jesús por eso dijo que le podías decir a este monte, le podías dar la orden para que se moviera. La tierra misma tiene un sistema que produce movimientos tectónicos de las placas tectónicas y se mueve con violencia y produce terremotos que hacen daño en el mar, en las aguas y en la tierra. Pero la orden que tú vas a dar sobre las cosas va a producir beneficio para ti y para muchos. Jesús, cuando reprendió el viento y la mar, quitó lo negativo que produce la tierra y produjo con su orden lo positivo que produce la autoridad, la sabiduría, la justicia y el poder de Dios que fluye por medio de ti, que se manifiesta por medio de ti. Cuando Jesús reprendió a los vientos y a la mar, después hubo grande bonanza, mucho bien. Se manifestó la herencia, se manifestó la bendición externamente, porque la bendición es herencia también, y se manifiesta a favor tuyo y el de muchos. Por eso tú, como hijo de Dios, tienes que dar órdenes en el Espíritu con fe. La fe hace que funcione tu autoridad en el Espíritu. La Escritura dice por eso que el justo vivirá por fe, porque tú hablas justicia del reino de los cielos. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos, la herencia, y ya tú tienes la herencia. Y dice que también busque la justicia, la sabiduría para manifestar la herencia, la sabiduría para manifestar el reino y manifestar la justicia de ese reino, justicia sabia. Jesús produjo grande bonanza y las personas recibieron respuesta, las personas recibieron prosperidad, las personas recibieron lo que necesitaban, porque un hijo de Dios habló y detuvo lo negativo. Detuvo lo negativo. Los hijos de Dios dan órdenes porque son los dueños. Tú eres dueño. Los dueños poseen. Tú tienes que poseer en el Espíritu. Cuando Dios te da la herencia, no viene un hombre funcionario de una notaría con un testamento a decirte que tú eres dueño de tales propiedades. Ya la herencia está en ti. Tú tienes la autoridad para tomar tu herencia, que es el cielo y todo lo que está en el cielo. Tú tienes autoridad para tomar tu herencia, que es la tierra y todo lo que hay en la tierra. Tú tienes autoridad para poseer, porque eres el dueño. Tienes autoridad para poseer todo lo que está en el cielo. Tienes autoridad para poseer todo lo que está en la tierra, con autoridad y justicia. Tienes que poseer lo que es tuyo.
en el cielo y en la tierra, para que manifiestes el reino, la justicia y la bendición que Dios te da, para que la manifiestes para el beneficio tuyo y el de muchos, porque tú eres hijo y tienes que actuar en el cielo y en la tierra como Dios actúa, con justicia, conforme a su voluntad, con santidad, en consagración, en el Espíritu, por revelación, con discernimiento, con poder, con la potencia de Él, creyente siempre, con fe, con actitud de dueño, para tomar y poseer lo que es tuyo, para beneficio tuyo y el de muchos. Por eso Jesús, cuando tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recuerde que el Padre repartió los bienes. Recuerde que Jesús dijo: tomad. Tomad significa que tú lo tomas sin que nadie te lo dé, que tú lo tomas. Tomad significa que te dan a ti, porque tú eres el dueño, porque tú eres el heredero, porque tú eres el hijo, porque tú eres la hija, porque tú eres la dueña, porque tú eres la heredera. Toma lo que es tuyo, posee lo que es tuyo, por fe. La Escritura dice que afuera del templo de Jerusalén había un hombre paralítico y que llegaron hombres herederos de Dios, que tomaban con fe, que poseían con fe en el Espíritu, y que al ver a este hombre allí, le dijeron, al ver que tenía fe para ser sanado, le dijeron: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él tomó lo que era suyo. Él tomó lo que Dios diseñó que era bueno para él. Él recibió sanidad. Él recibió poder del reino. Él recibió la manifestación de la bendición eternamente. Él recibió poder de Dios. Porque él tuvo contacto con un creyente. Él tuvo contacto con una persona que tenía fe en el Espíritu. Él tuvo contacto con un dueño. Y los dueños son generosos, porque nuestro Padre Celestial es generoso con nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, nos dijo que actuáramos en el mundo y en el cielo de la siguiente manera: dad de gracia, porque recibiste de gracia. Dad de gracia. Gracia. Por eso estos herederos dieron a este hombre, actuaron como dueños por gracia, y él recibió lo que necesitaba. Usted tiene que convertirse en un heredero si no es un heredero. Si usted es un hombre, tiene que convertirse en un heredero de Dios. Usted tiene que convertirse en un hijo de Dios. Usted tiene que obedecer a Dios, hacer lo que Dios dice,
hacer la justicia de Dios en su vida, para que se convierta en un hijo y reciba la herencia, y reciba la bendición, y reciba la presencia y la compañía de Dios, para que usted viva y actúe como un hijo que disfruta su herencia y es generoso con su herencia a otros. La herencia de los hijos de Dios.